Muy bien, buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio de escuela dominical. Vamos a comenzar en esta mañana el estudio del capítulo 13 de Mateo. La característica de este capítulo es que trata de las parábolas de Jesús, ¿verdad? Las menciona Mateo juntas, 7 parábolas. Y pues se ha dicho mucho acerca del porqué de las parábolas, ¿verdad? Y nosotros sabemos que una parábola pues es una enseñanza con elementos que todo mundo conozca, que sean familiares, que puedan entenderlo fácilmente porque es algo de la vida diaria, ¿verdad? Que se ve todos los días. Y en contraste extraña las palabras de Jesús que dice que son para que los que ven no vean y que los que oyen no entiendan, ¿verdad? Y entonces como que dice, pues bueno, ¿cómo está la cosa? Pero vamos a ligarlo, no lo vamos a ver separado, sino vamos a ligarlo con lo anterior, donde veíamos cómo Jesús empezó su predicación, sobre todo en Galilea, y se iba extendiendo y la gente se le iba juntando cada vez más, y a veces tenía uno que otro que le contrariaba o que le trataba de desmentir lo que él enseñaba. Pero a medida que fue avanzando su enseñanza y la cantidad de gente que lo seguía, sus enemigos fueron aumentando, al grado que en los últimos capítulos que hemos visto era tanto la guerra hacia Jesús que por todos lados lo atacaban, ¿verdad? Que por la enseñanza, que vigilaban sus palabras para poder acusarlo. Luego lo empezaron a atacar por el sábado, ¿verdad? Que era ya una cuestión religiosa, una cuestión de creencias y de práctica. Y cada vez que Jesús les hacía ver lo falso, lo erróneo de su incriminación, más enemigos se le juntaban. Y vivimos en el último capítulo cómo trataron de hacer conciliábulo para atacarlo y para destruirlo, al grado que Jesús se iba de donde ellos estaban y le rogaba a la gente que no hablara de los bienes o de las bendiciones que Él les daba. Sin embargo, era tal la bendición que no podían callarse, ¿verdad? Y tal la multitud que lo seguía que pues no se podía esconder. Entonces aquí nosotros vemos, ¿verdad?, cómo en la última parte del capítulo 12, ¿verdad?, vemos cómo Jesús habla sobre esa generación que lo persigue, ¿verdad? Y cómo va a ser el castigo tan severo a causa de su condición, de no querer, viendo las cosas, no querer aceptarlas, viendo que les trae el reino, no querer aceptarlo, no querer aceptarlo a Él como Mesías, ¿verdad? Y habla sobre la condenación que tendrán, ¿verdad? A la última parte del capítulo 12 vemos también cómo la familia de Jesús no acepta el testimonio de Jesús, ¿verdad? Y tratan de interrumpir y de sacarlo de su trabajo, ¿verdad? Entonces, con todo eso vamos a empezar el capítulo 13. Empezamos la lectura, por favor.
nosotros vemos, ¿verdad?, cómo empieza la enseñanza Jesús, no directamente como lo había estado haciendo, poniendo el problema moral o la circunstancia y hablando de cómo debía ser el comportamiento, sino les pone un cuentecito, vamos a decir de esa manera, que esos son las parábolas, un cuentecito de la vida común de ellos. Un sembrador salió a sembrar y termina la parábola diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga. Lo que quiere decir que el que tenga ojos espirituales y oídos espirituales, dése cuenta de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Por eso el que tenga oídos para oír, pero de alguna manera el sentido estaba oculto. ¿Por qué? Pues por los perseguidores. Como tenía muchos perseguidores y muchos que estaban tratando nada más de captar qué palabra para acusarle, entonces él deja de enseñar directamente y enseña por parábolas. Esta es la razón de por qué las parábolas, ¿verdad? Porque cambia su sistema de enseñanza, porque tiene que ocultar su enseñanza de los contrarios o de los que no les interesa o de los que nomás se arriman por curiosos. Es para sus discípulos y para la gente que le interesa el reino. Entonces, por eso son las parábolas, ¿verdad? Y tenemos nosotros aquí, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. El salir de la casa quiere decir hacia el mundo, ¿verdad? Y junto al mar, nosotros sabemos que Jesús procuraba sentarse junto al mar, y dice aquí: subió a la barca. ¿Por qué? Porque la multitud lo apretujaba y entonces no le dejaban libertad. En cambio, cuando él se sentaba en la barca, en el mar, en la orilla del mar, tenía agua entre la gente y él, de tal manera que estaba más libre. No había el problema de la gente encima de él y todos podían oír y escuchar y verlo. ¿Por qué podían escuchar y verlo si era mucha multitud? Pues porque el terreno de Galilea se caracteriza por lomeríos. Entonces, para llegar a la orilla del mar, desciende el terreno hasta llegar a la orilla del agua. De esa manera era una especie de anfiteatro con altura a medida que se retiraba y toda la gente lo podía ver. Ahora, ese tipo de terrenos también hacen una especie de concavidad o de concha, que el sonido repercute, entonces también podía oírlo aún los que estaban más lejos. Pero otros eruditos nos dicen que el mar tiene un significado, porque nosotros sabemos, ya que vimos Apocalipsis, que el mar representa muchas veces las naciones paganas. La tierra es bendición, la tierra es la promesa dada a Dios a su pueblo, la tierra prometida. Pero el mar, el agua, es peligro, lo negativo, las tinieblas o los paganos. Y muchos eruditos dicen que Jesús estaba mostrando de alguna manera que Él se estaba acercando a los paganos. Ya vimos en el mensaje, en el escrito de Isaías, que iba a acercar el juicio a los paganos y los paganos esperarían en Él. Por eso dicen que de alguna manera Jesús está dando muestras que Él se está acercando más a los pueblos paganos de alguna manera y retirándose de Israel, que no lo recibe, ¿verdad? Entonces vamos a considerar esas posibles interpretaciones de este pasaje. Y dice: y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y lo que nosotros podemos notar a primera vista en esta parábola del sembrador es que presenta 4 diferentes tipos de terreno, donde el sembrador deja caer su semilla: el camino, el pedregal,
las zarzas y la buena tierra. Y si nosotros consideramos estas 4 partes, no podemos dejar de ver que son 3 las que no resultan o no producen o no responden. Y solamente una parte de esas 4 es la que da respuesta al sembrador, ¿verdad? Eso es lo primero que podemos ver. Y luego vemos las particularidades, ¿verdad? Dice que parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Junto al camino siempre el terreno es más duro y también es más fácil que tanto la gente como los animales se acerquen. ¿Por qué? Porque el sembrador no se pasa el camino para sembrar, llega hasta la orilla del camino nada más, entonces no se sienten amenazadas. Ahora, otra cosa que hay que considerar es que las aves muchas veces en la escritura representan a lo negativo, ¿verdad? Lo negativo. Cuando la semilla de mostaza, que no me adelanto. Nos esperamos para ver esa interpretación. Pero representa negativo. ¿Por qué? Aquí lo estamos viendo porque se llevan la semilla, quitan la semilla de donde podía nacer o fructificar, ¿verdad? Entonces, hay un enemigo del sembrador ahí, ¿verdad? Y un enemigo espiritualmente de lo que significa la semilla. Y dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Todos nosotros tenemos la experiencia escolar de haber sembrado una semillita de frijol en un algodón mojado y entonces brota la plantita y sale una raicita por ahí, ¿verdad? Pero la plantita sale luego. Pues eso pasó en los pedregales. Había poquita tierra, que hagan de cuenta el algodón, y la plantita brotó. Pero dice que cuando sale el sol, ¿verdad? Como no tenía mucha tierra, o sea, no había mucha humedad, entonces la plantita se secó. Y nuestra plantita en el algodón sí permanece viva porque tiene agua, el algodón está empapado de agua, pero ahí como era muy poquita la tierra, pues llega el sol, se seca, ¿verdad? La tierra. Entonces la plantita se secó, dice, porque no tenía raíz, o sea, no había desarrollado raíz suficiente para agarrarse y para tomar la humedad que pudiera haber alrededor. Entonces la plantita se secó. Entonces aquel terreno tampoco le sirvió a la semilla para darle oportunidad de fructificar. Y dice el versículo 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Aquí nosotros podemos entender que los terrenos para poder sembrar se barbechan. O sea, ¿qué quiere decir eso? Se limpian de hierbas, pero las hierbas dejan semillas. Y entonces cuando el tiempo es bueno, que el sembrador sabe que va a brotar la semilla porque hay suficiente humedad, también las hierbas brotan. Y ahí en ese terreno era terreno de espinos. Entonces brota la semillita, pero también brotan los espinos, ¿verdad? Brotan juntos. Y dice, y nosotros sabemos, todo el mundo sabemos, que las plantas que no sirven, las que no nos gustan, las que no queremos, las del campo, crecen bien rápido. Y las que queremos cultivar de jardín crecen muy despacio, ¿verdad? Esas las tenemos toda la experiencia. Que si no sacamos los zacates o las hierbas que nacen, van a crecer rapidísimamente y van a comerse todo el alimento de la planta que queremos cultivar. Pues crecieron los espinos y crecieron tan rápido que ahogaron a la plantita. Nosotros sabemos que si no le da el sol y el aire, se muere la planta. Entonces se murieron las plantitas que estaban entre los espinos. Y dice el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Quiere decir que un granito de trigo en algunas partes donde estaba
mejor regado o mejor la calidad de la tierra, la espiguita dio 30 granos de un grano. Y donde estaba un poquito mejor, dio 60 cada espiguita. Pero donde era muy buena la tierra y había muy buena humedad, dio hasta 100, ¿verdad? O sea, fructificó desde mediano, regular, hasta muy abundante. Bien, vamos a seguir con la lectura, el versículo 10. Sí. Sí. Gracias. Quiero comentar que el uso de las parábolas en la terapia psicológica también se utiliza. Ajá. Se adquirió esta técnica que nosotros lo vemos como técnica, porque el venir a terapia es adquirir una psicoeducación. Ahí se psicoeduca a la persona para volver a adquirir un comportamiento nuevo ante una situación dolorosa, preocupante o problemática. Sí. Entonces hay personas que aprenden de manera directa, pero en las personas que aprenden de manera indirecta se utiliza el uso de las parábolas. Sí. Y así lo captan. Sí. Lo captan muy rápidamente. Sí. Por eso les digo que es problemática. Sí. Que es problemática esa circunstancia de que Jesús enseñaba por parábolas y sin embargo no todos entendían. Y de él decía, para que los que oyen no entiendan, ¿verdad? Entonces por eso es problemático ese concepto aquí en la palabra, pero vamos a verlo más adelante. Seguimos con la lectura, versículo 10. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que los discípulos se extrañaron del cambio de manera de enseñar de Jesús. Y entonces le preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué les enseñas por parábolas y antes les enseñabas directamente? Y entonces Jesús les da la razón. Porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Quiénes son ellos? Los enemigos, los indiferentes, los curiosos, a los que no les interesa realmente, nomás van a ver qué dice, ¿verdad? Pero a los que les interesa, a esos sí les es dado conocer los misterios, dice Jesús, del reino. O sea, mi enseñanza ya no es para toda la gente, para ver si quieren venir, convertirse, interesarse y entrar al reino. Es para los que de veras les interesa el reino, ¿verdad? De esa manera se protegía de los enemigos. Y sigue diciendo Jesús. Hermana, sí. Aquí, tratando de aplicar esto hacia la vida actual, se le llama ahora, bueno, también yo creo que en la Biblia se le llama revelación, el concepto de revelación, ante una misma predicación oída por dos personas, unas personas incrédulas ambas o sin la experiencia del nuevo nacimiento. Una persona puede caer arrepentida y otra persona se le pudo haber hecho aburrido, totalmente aburrido el mensaje, sí. O sin ningún sentido. Y fue el mismo mensaje, las dos personas estaban en la misma condición, del mismo nivel socioeconómico, intelectual, y cómo es que una persona lo entiende bien y se arrepiente, y hay otra persona que no. Incluso en los mensajes, dicho de manera directa de un mismo predicador, y es lo que a veces se le ha llamado revelación, que mucho del trabajo espiritual, del trabajo espiritual del Espíritu Santo, solamente Él lo puede hacer. Él puede revelarle a los corazones, y por eso es muy importante cuando uno toma el púlpito a hablar, a dar un testimonio a una persona o a platicar de la palabra de Dios, ponerse en las manos de Dios, porque el Espíritu Santo es el que revela para ser usado. Entonces tiene mucho que ver con esto, que para que dice Jesús, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Sí, esto que comentaron es muy significativo.
También depende lo que captamos del mensaje según nuestra necesidad. Si nuestra necesidad es diferente de la de otra persona, cada persona lo va a interpretar según su necesidad y lo va a aplicar la palabra de Dios a su necesidad. Igual que otra que no tiene ojos espirituales ni oídos espirituales, le va a pasar en cero, no va a captar nada, no le va a interesar nada. Y no porque el Espíritu no esté presente, sino porque no tiene apertura para el Espíritu, ¿verdad? Entonces el Espíritu no puede trabajar con esa persona, ¿verdad? Entonces es muy cierto, eso es lo que está usando de alguna manera Jesús aquí. Nosotros vemos que a pesar de que los discípulos tenían tanto tiempo de estar con Jesús, todavía sus ojos espirituales y sus oídos no se habían abierto del todo. Captaban, pero no todo, y lo vamos a ver aquí en las parábolas, ¿verdad? Que a pesar de que tenían pues todo un trasfondo, sin embargo todavía no estaban tan despiertos, vamos a decir, ¿verdad? Para las cosas de Dios. Sí. Nada más aclarar una cosa, habla de los misterios del reino, que no pensemos en el reino como algo misterioso o como algo místico, ¿verdad? Sino que más bien tiene que ver con la revelación, como decía el hermano Aarón, ¿verdad? Para entender los misterios del reino tiene que el Espíritu Santo darnos esa revelación, ¿verdad? Para entenderlo. Entonces nada más para no pensar que es algo misterioso, oculto. Oculto sí, pero lo que quiere Jesús decir con misterios del reino es el conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Dios, que los judíos no lo tenían, lo habían interpretado a su manera. Pero a pesar de todos los profetas que les había mandado Dios, sin embargo, ellos tenían su propio concepto. Los mismos discípulos tenían su concepto de ese Mesías, que era una de las revelaciones dadas por los profetas. Pero no era la de Dios, era la de que ellos se habían formado. Por eso esperaban un Mesías rey, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo el concepto que tenían de Dios no era el que Dios quería revelarles. Por eso son misterios del reino, porque todavía no eran conocidos de ellos, ¿verdad? Aumentando el comentario del pastor, ¿verdad? De qué es lo que el Espíritu nos revela, ¿verdad? Entonces dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El pastor ya nos había hecho un comentario en otra ocasión acerca de esto, y que pues parecía muy problemático, ¿verdad? ¿Cómo al que tiene se le da más y al que no tiene se le quita? Es que a veces no entendemos de qué está hablando Jesús. Jesús está hablando del conocimiento de Dios. Eso es de lo que está hablando. Al que tiene le será dado más. ¿Por qué? Porque le interesa. Y al que no tiene, porque no le ha interesado nunca, aún lo poquito que tiene, ¿qué tenían los judíos? La ley, el conocimiento de la ley y esa protección que ellos sentían de la ley, pues hasta lo que tiene les será quitado. ¿Por qué? Porque dándoles más no lo quisieron aceptar. Entonces no quieren, se les dan en bandeja de plata una bendición y no la quieren. Entonces aún lo poquito que tiene les será quitado. Eso es lo que dice Jesús. ¿Por qué? Pues porque son cerrados, porque no quieren, creen que lo poquito que tienen es lo máximo. Pues hasta eso van a perder, ¿verdad? ¿Por qué? Por su reticencia y por su manera de pelear contra Dios, porque al pelear contra Jesús estaban peleando contra Dios, ¿verdad? Entonces es lo que le dice, y dice: por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, son tan cerrados, son espiritualmente tan encasillados,
que no quieren aceptar nada, porque tienen ojos para ver, pero no quieren ver, y tienen oídos para oír, pero no quieren oír, no oyen. Entonces, de esta manera, cuando yo les hablo en parábolas, si hablándoles directo no lo quieren aceptar, hablándoles en parábolas menos. Entonces, oyendo, no oyen para que no entiendan. O sea, yo me estoy protegiendo de ellos y mi enseñanza no llegará a ellos de ninguna manera, ¿verdad? Sí. Yo creo que aquí se revela o se describe cómo ellos traían un programa acerca de la ley, o sea, no había nada más allá de la ley. Y eso también se ve cuando las personas tenemos cierto tipo de creencias y están ahí cerradas y muy difícil, tienen una apertura ante algo nuevo, espiritual o de cualquier otra índole. Es como una analogía, algo similar a esto que estamos viendo. Hay una cosa que es muy fuerte en el humano, los prejuicios. Traten de quitarle un prejuicio a una persona. Dicen los científicos que están en los genes, que vienen de muy atrás y que por eso es tan difícil quitárselo. No le permiten a su mente razonar acerca de aquel prejuicio. Yo conocí a un doctor que muy bueno, pero tenía cada cosa. Por ejemplo, no se cortaba el pelo después de comer porque era malo. O sea, un médico con formación, con todos. Ahora, cortarse el pelo es una cosa del organismo, el organismo que conocía a la perfección. Y sin embargo, imposible quitarle esas ideas, ¿verdad? Y así hay muchas ideas. Y nos topamos con pared cuando tratamos de sacarlas de las personas para que sean más libres, ¿verdad? Imposible llegarles. ¿Por qué? Porque están muy adentro. Y porque se van transmitiendo, ¿no? Sí, de generación en generación, y son verdades absolutas, ¿verdad? Entonces aquí podemos entender eso, ¿verdad? Que tenía esta gente. Vamos a seguir con la lectura, versículo 14. Aquí Jesús les está diciendo que esto no es nuevo para el pueblo, que esto el pueblo lo conoce desde mucho tiempo antes. Recordemos que Isaías es del siglo VIII antes de Cristo. Entonces son muchos años, muchos siglos, como para que el pueblo hubiera captado la palabra dada por el profeta. Y sin embargo seguían igual, sin entender, sin captar, sin darse cuenta de lo que el mensaje decía. Porque ya lo había dicho el profeta Isaías, ¿verdad? De oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Quiere decir, tiene una capa tan gruesa que no le llega nada. Ese corazón no siente, ese corazón no se da cuenta de nada. Y con los oídos oyen pesadamente, o sea, como el sordo, que oye un rumor allá lejos, pero no sabe ni de qué se trata, ¿verdad? Pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. O sea, a propósito, han cerrado sus ojos porque no quieren ver la realidad que tienen delante de ellos, ¿verdad? ¿Y por qué no quieren ver ni quieren oír? Porque no les interesa lo que trae Jesús, porque no quieren que su corazón entienda y no quieren ser salvados. No quieren, no lo desean. Así como están muy bien. Es la situación de la gente
que se acomoda. Entonces en su comodidad no lo muevas, porque ahí está bien. Que puede estar mejor, no me interesa. Aquí estoy bien, eso es lo que yo quiero. No me muevas de aquí, ¿verdad? Ese es muy propio de la gente. Mucha gente dice que más vale lo malo por conocido que lo bueno por conocer. Esa es la comodidad. Ahí tengo muchas cosas malas alrededor, pero las conozco y aquí estoy bien, ya sé de qué cuidarme. No quiero arriesgarme a salir afuera, no conozco, no vaya a ser que me destruya o que me haga mal o que no pueda, aquí me quedo. Y esa es la condición de mucha gente, ¿verdad? No nada más en lo físico, sino también en lo espiritual. Y porque con el corazón no quieren oír ni ver, y no quieren entender con el corazón y que los convierta y que yo los sane. O sea, por eso no quieren nada conmigo, ¿verdad? Porque los cambiaría de su situación y no quieren cambiar de su situación. Pero pone el ejemplo contrario. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los profetas del Antiguo Testamento que estaban tan cerca de Dios y que traían la palabra de Dios al pueblo y que sabían y anunciaban aquel que vendría, les hubiera gustado poderlo ver y poderlo oír, y no pudieron, se quedaron con las ganas de eso, ¿verdad? Y los que tenían ese privilegio lo despreciaban, ¿verdad? Ahí es donde Jesús está cuestionándolos, ¿verdad? Y dándoles una bienaventuranza a los que de veras se acercaban a Él para ver y para oír lo que Él les traía de mensaje de Dios, mensaje del reino, ¿verdad? Seguimos con la lectura, versículo 18. Sí, ¿cómo no? A mí me llama mucho la atención, agregando a lo que comentaban mis hermanos, cómo este mensaje principalmente, el mensaje del profeta, y que Jesús lo vuelve a repetir, era para los judíos, para el pueblo que estaba con esos oídos cerrados, ¿verdad? Pero al pensar en que, bueno, ahorita pensamos en los fariseos, porque son los inmediatos, que sabemos que era un grupo selecto, ¿verdad? Un grupo de élite que guardaba la escritura de manera muy fundamentalista, y además de eso, con un legalismo que agregaba leyes a la misma ley de Dios, y eso hacía un choque con este mensaje de la gracia. Pero también pienso en los otros dos grupos fuertes de los judíos, uno los saduceos, que también son muy mencionados, ¿verdad? Este grupo que era también de élite, pero a diferencia de los fariseos, ellos no creían en la resurrección, como algunos de los temas. O sea, ellos tomaban la ética judía, pero no tomaban el factor milagroso. Y cuestión que también se dio en un tiempo en el cristianismo, con un llamado cristianismo ateo, ¿verdad? No sé si alguno ha escuchado eso, pero es muy interesante. Personas que les gusta la filosofía cristiana, pero creen que es imposible de concebir en el pensamiento humano. Entonces dijeron, bueno, a mí me gusta toda la ética cristiana, hasta su estructura social, pero yo no creo que Dios pueda existir simplemente, ¿verdad? Entonces, pero aún así Jesús se dedicó a enseñarles a los saduceos que el mensaje que él traía era un mensaje que él iba a resucitar, uno de los grandes puntos del mensaje del evangelio. Y por tercero, los celotes, ¿verdad? Ese grupo que también dicen que por ahí pertenecía a Pedro, un grupo que quería traer esa revolución, ese Mesías, levantar de nuevo al pueblo a través de la guerra, a través de las guerrillas del pleito. Y que Jesús también trae un mensaje, muchos mensajes, pero entre ellos cuando entra en un asno, ¿verdad? En Jerusalén, y demuestra que aunque ellos pensaban que iba a venir con espada y en un caballo, pues él vino de una manera mucho más humilde. Entonces, al decir todo eso, no solamente es para soltar información, sino porque pienso que aunque eran personas muy arraigadas con su pensamiento, personas muy estudiadas, como hoy en día hay muchas ramas del cristianismo en general que tienen sus pensamientos a veces muy dispersos, el Señor, todo su mensaje,
toda su vida lo dedicó para que ellos tuvieran la posibilidad de conocer. Su resurrección era un mensaje para ellos. Su llamado de gracia y fe era un llamado para otro grupo. Su vida misma de humildad y su pasión era un mensaje para todos los grupos. Así que aunque haya gente que no quiera oír, que parece que no va a entender, es necesario como quiera hablar, ¿verdad? Hacer el intento, aunque sea decir, pues yo suelto la semilla y ya queda en la persona, ¿verdad? Es muy interesante lo que nuestro seminarista nos comenta. Quiero nada más hacerle una observación. Simón, había 2 Simones en el grupo apostólico, Simón Pedro y Simón el cananita. Y el cananita quiere decir el que sigue el canon, el que sigue la ley. Y ese era el celote, porque era la característica de ese grupo, ¿verdad? Que eran rebeldes. Los cananitas eran rebeldes. No se refiere a Canaán, sino se refiere a la ley, celosos de la ley, ¿verdad? Y esos eran también, al mismo tiempo que religiosos, eran grupos políticos, ¿verdad? Que luchaban contra el Imperio Romano. Muy bien. Seguimos. Nosotros la explicación que da Jesús a los discípulos de la parábola que acaba de enseñar a los discípulos y a la multitud, ¿verdad? En privado los discípulos le preguntan, ¿verdad? Lo que significa, y dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Viene el malo. ¿Cómo está representado el malo? Por las aves junto al camino. Por eso les digo que tiene una connotación negativa, generalmente las aves, ¿verdad? Y entonces, ¿y por qué lo arrebatan? Dice, porque no entienden el mensaje, o sea, no tienen ni oídos ni ojos espirituales, no les dice nada el mensaje. Entonces es muy fácil de que se los quiten sin poner ninguna resistencia, simplemente no les llega. Entonces viene el malo y les quita el mensaje. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, sí le interesa y se alegra en su corazón por la palabra, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí nosotros vemos que aunque hay el deseo de recibir la palabra, pero dice no tiene raíz en sí mismo. O sea, no tenemos fundamentos que nos ayuden a retener la palabra. Entonces es muy fácil que apenas viene una dificultad, una contrariedad, una aflicción y se va. ¿Por qué? Porque nos ocupamos de las cosas temporales en lugar de ocuparnos de la palabra. No nos hace mella, no nos ayuda en nada. Simplemente se va aquel conocimiento, aquel gozo, ya no nos interesa más porque tenemos otra cosa más importante en que ocuparnos, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Aquí son los intereses del mundo, generalmente los intereses mundanos, las riquezas, las conveniencias, eso ahogan la palabra. Y si nosotros ponemos atención en estas dificultades, nos damos cuenta que es el malo, el que está contra la palabra, es la cuestión de las cuestiones personales, las aflicciones, los problemas y el mundo. Muchos eruditos dicen, es una trinidad el mal. Así como tenemos la trinidad del bien, es una trinidad del mal que tenemos que observar, ¿verdad? Que Satanás no nos mete el pie, que nuestro propio interés personal no nos estorbe y que los intereses mundanos, sobre todo la riqueza, no nos aparte de Dios, ¿verdad? Entonces aquí lo vemos reflejado en estos 3 tipos de terreno que no prospera la palabra, aun cuando la reciban con gozo, aun cuando eche raíz, pero sin embargo se ahoga por todo lo que tenemos alrededor, ¿verdad? Y termina diciendo, el que fue sembrado, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. El que oye y entiende da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, el que oye y retiene es el que va a dar fruto para Dios, ¿verdad? Entonces ese es el que representa la buena tierra. ¿Seguimos con la lectura? Nosotros vamos viendo que en estas primeras parábolas tenemos esa mezcla del bien y del mal. Tenemos las tierras que no dan fruto y la tierra que da fruto. Tenemos aquí una buena siembra de trigo y tenemos en medio la cizaña. Entonces, las 4 primeras parábolas vamos a encontrar esto. Y en las 3 últimas vamos a encontrar un panorama distinto. Pero por lo pronto aquí estamos viendo esa mezcla. Muchos eruditos han dicho que el hecho de que sean 7 es simbólico. Son 7 parábolas en este capítulo 13 de Mateo. Y que de alguna manera tienen un reflejo con las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? De tal manera que cuando vemos la del tesoro escondido y de la perla, pues la perla viene a significar la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? En donde todo iba bien, en donde no había nada que criticar, en donde todo era conforme a la palabra de Dios. Lo comento, ustedes lo analizarán despacio en su casa, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad?, que en la parábola del trigo y la cizaña, dice que el hombre que sembró en su campo sembró buena semilla, o sea, para que diera una cosecha excelente. Pero ¿qué pasa? Mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, cuando no había nadie, que ya sabemos que las tinieblas, la oscuridad es el dominio del malo, cuando no había gente despierta, vino y sembró en medio del cultivo de trigo, sembró cizaña, ¿verdad? Y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Como la semilla, la espiga es diferente, pudieron ver que no era puro trigo, que había también
otra planta, y esa planta era cizaña. ¿Por qué está tan, vamos a decir, mal vista la cizaña? Porque la semilla es venenosa, y si se dejaba junto con el trigo, pues se iba a echar a perder el trigo, ¿verdad? En las siembras de cereales siempre hay alguna planta que crece con el cereal que es dañina. Con el centeno es el cornezuelo de centeno. El cornezuelo de centeno ese no es un cereal, es un hongo que es venenoso, ¿verdad? Y entonces hay que quemar los sembrados cuando hay cornezuelo de centeno para que no vuelvan a hacer la semilla del cornezuelo, para que se limpie, ¿verdad? Entonces, por eso era tan preocupante el que hubiera cizaña en la siembra. Y entonces le preguntan, ¿verdad? Como cuando ven que tiene cizaña, cuando ven la espiga. No sé cuántos hayan visto siembras, pero por ejemplo, en una siembra de cebada o de trigo, vemos las espigas diferentes. Es muy común ver avena. La avena crece más alta que el trigo. El trigo tiene una altura promedio que no pasa de 60 centímetros. Cuando es chiquito apenas llega a 40. Pero las espigas de las otras plantas son más grandes. Y luego la avena es aérea, la espiga muy bonita, se extiende. Entonces desde lejos dices, mira, ya hay avena, ¿verdad? Entonces se notan por la diferencia en las espigas. Y entonces vieron que había cizaña. Y entonces lo cuestionan, dice, le dijeron al padre de familia, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿Cómo es posible que haya nacido cizaña si preparaste bien la tierra, la limpiaste, sembraste buena semilla? ¿Por qué? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, bueno, hasta ahí leímos, ¿verdad? Entonces lo cuestionan al jefe de familia, ¿por qué tiene cizaña tu siembra? ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir con la lectura. Nosotros vemos, ¿verdad?, como la sabiduría, ¿verdad?, aplicada. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Cuando está verde, tierna, que todavía no madura, pues sí se distingue. Pero cuando todavía la espiga no abre, no la puedes distinguir una de otra. Entonces podían confundirse y perjudicar lo que eran las plantas de trigo por equivocación. Entonces les dicen, no, déjenlo hasta que llegue la siega. ¿Por qué? Porque para cuando llegue el tiempo de la siega ya todas las espigas abrieron y se pueden distinguir claramente. Ahora, ¿es tiempo todavía? Sí, porque la espiga verde, aunque ya abrió, no se desgrana. Hasta que no se seca la espiga, se desgrana. Entonces había la oportunidad de sacarla bien diferenciada. Por eso dice, no, déjenla hasta el tiempo de la siega. Y cuando llegue el tiempo de la siega, sacaremos primero la cizaña, o sea, vamos a expulgar la cosecha, vamos a sacar toda la cizaña, haremos manojos y la quemaremos. Ahí nosotros estamos viendo al mal fruto que va al infierno. El que da mal fruto no va a ir al cielo. Y que como dice Apocalipsis, que los ángeles recogerán la cosecha, ¿verdad? La cosecha. Entonces, el que es buen fruto, que dice Jesús, se recogerá en el granero, dicen en los evangelios, ¿verdad?
Y eso es lo que significa dejar la cosecha limpia de trigo para recogerla en el granero, ¿verdad? Entonces, dejadlo, ¿verdad? Y en el tiempo de la siega recogeremos primero la cizaña, que será quemada, y después el trigo, ¿verdad? Que se recogerá en mi granero. Vamos a seguir la lectura del versículo 31. Esta parábola de la semilla de mostaza, Jesús pone de ejemplo, es tan pequeñita que podríamos considerarla insignificante, pero sin embargo, cuando crece, se convierte en la mayor de las hortalizas. Es tan grande esa hortaliza, dice, que en sus ramas vienen las aves y hacen nido en ellas. Y aquí nosotros vemos que la planta de mostaza representa de alguna manera al mundo, ¿verdad? Y que en el mundo donde se va a extender el cristianismo, no va a estar limpio, va a haber aves que hacen su nido ahí. Y que habíamos visto del concepto de las aves en la Escritura, que eran los enemigos. En medio de aquella siembra que podíamos considerar buena, va a estar el mal ahí mezclado. Y no nada más que se para y se va, hace sus nidos para procrear más mal, ¿verdad? Entonces es lo que Jesús está diciendo en esta parábola. Nosotros estamos explicándola de esta manera porque muchas veces se explican las parábolas siempre como el reino de los cielos. Y no, es que el Evangelio se siembra y produce muchísimo, ¿verdad? Y es una bendición, tal bendición que hasta las aves, si pensamos en los pajaritos bonitos, ¿verdad? Los pajaritos bonitos que vienen buscando el árbol protector, pero no, para nada, esa parábola no dice eso, ¿verdad? Sino dice que dentro del bien también va a estar el mal. Por eso les digo que las primeras 4 parábolas nos hablan precisamente de esa mezcla de bien y de mal que va a tener. No va a poder el reino de los cielos, no va a poder estar protegido, vamos a decir, de contaminación. Siempre vamos a tener que estar atentos a la contaminación. ¿Por qué? Porque tenemos a Satanás, porque tenemos nuestro propio concupiscencia y tenemos también al mundo a nuestro alrededor. Entonces siempre tenemos que estar vigilantes. De alguna manera, el núcleo de la iglesia es un núcleo protegido, pero no se escapa, porque realmente, ¿cómo podemos estar seguros de que no hay cristianos de nombre nada más en nuestra iglesia? Los hay, ¿verdad? Y que no haya enemigos. En la iglesia primitiva, que era tan cuidada, se metían los enemigos, los ebionitas, para tratar de desviar, ya vemos ahí en la carta de los Gálatas, para desviarlos hacia otra vez la ley y sacarlos de la gracia. Contimás en nosotros que ya estamos más lejos de aquella iglesia primitiva y estamos también en un mundo mucho más desarrollado, en donde las influencias son más fuertes. En aquel tiempo los lugares eran un poco más aislados. Si yo pienso en Monterrey de mis años de niña y de jovencita, Monterrey era un núcleo y todo alrededor era monte. Y todos los municipios que ahora conocemos como área conurbada estaban separados, eran puntitos y monte todo alrededor entre Monterrey y los municipios. Al grado que era toda una travesía ir, por ejemplo, de aquí a San Nicolás o a Guadalupe, y luego había que cruzar ríos y arroyos y cosas que a veces eran infranqueables, ¿verdad? Tenían sus puentecitos rústicos
¿verdad? Y cuando llovía no se podía pasar. ¿Es el mismo Monterrey de ahora? Para nada. Ya no distinguimos, si no conocemos la calle de división, no sabemos cuándo pasamos de un municipio a otro. Pero yo ayer le estaba preguntando a mi marido, oye, ¿y dónde terminan las puentes? ¿Qué colonia es esta? Dice, no, aquí ya es San Nicolás. Acabamos de salir de la prepa 7, ¿verdad? Y ya era San Nicolás, porque una calle estaba ahí cerquitita de nosotros, ya dividía las colonias de lo que era lo que es San Nicolás, el municipio, ¿verdad? Pero ya no hay monte en medio, ya se acabó. Yo me acuerdo de todas las labores que había en Escobedo y en San Nicolás, labores y labores y labores, ¿verdad? Y ahora ya, ¿dónde están? No hay. Entonces el mundo va cambiando y esos cambios van haciendo que tengamos una influencia más fuerte a nuestro alrededor y que tengamos que cuidarnos más, en este caso del mundo, ¿verdad? Pero de todos los otros riesgos que tiene la palabra de Dios en cuanto a enseñanza para nosotros. Creo que ya estamos en el tiempo, ¿verdad? Aquí me gustaría comentar, hermana, que además de lo que usted de lo que usted está mencionando, traté de ver en las diferentes parábolas, y Jesús viene puntos en común. Y unos puntos en común que hay, además de que está el enemigo, en muchas de las parábolas aparece el enemigo y aparece el mal. Y aparece más adelante, o sea, esa lucha entre el bien y el mal, y aparece personas infiltradas. También tiene un punto en común que hallé, que es, hay lucha. En todas hay cierto grado de lucha, y en todas hay un proceso. Es un proceso, pero un proceso en muchos de ellos de florecimiento. Y a lo mejor se nos va a quedar pendiente, pues después viene el de levadura. Y es un proceso donde tanto el de la semilla de mostaza, el crecimiento del trigo, siempre es un proceso que va creciendo el trigo, que va creciendo la mostaza, que va creciendo la levadura, ¿no? Haciendo su efecto, y siempre, o sea, se presenta eso, y siempre, a pesar de esa lucha del bien y del mal, la parábola te deja mostrar la victoria final, o por lo menos el florecimiento del reino, a pesar de eso. A pesar de, sí. Sí, esa es una verdad. Y cuando veamos la próxima clase, con favor de Dios, la de la levadura de mostaza, vamos a completar el cuadro de estas parábolas que nos presentan cómo va a desarrollarse el cristianismo, ¿verdad? Y los problemas que tiene. Y ya acabaremos de comentar estas 4 parábolas y entraremos a las otras que tienen de alguna manera un fondo diferente. Y empieza, hermana, la primera no dice, porque bien todo dice, el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante. Sí, eso es lo que nos indica que todas las parábolas empiezan por esta frase, todas, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a. En el del inicio del reino de los cielos no aparece el de la parábola, en la del sembrador, pero sí aparece la lucha. O sea, yo lo que veo distintivo es que siempre hay una lucha, es como nosotros en la vida biológica, desde que nacemos tenemos que llorar porque si no nos respiramos. O sea, hay una lucha constante desde que nace la vida hasta que morimos. Entonces, desde que nace el cristiano, ese primer nacimiento, hay una lucha entre el bien y el mal, y algunos se dan, y otros, pues como los bebés, abortan o nacen muertos. Entonces hay una lucha, y que yo lo relaciono mucho con un canto que me gusta mucho, que es el de firmes de adelante, huestes de la fe. O sea, sí hay un proceso. Sí, gracias, hermano. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta clase.